Continuando con superposición en la aplicación para el análisis de circuitos de corriente continua, en este ejemplo tenemos también dos fuentes conectadas, una de corriente y otra de voltaje. La incógnita o la pregunta que nos hacen es cuál es la corriente que atraviesa la resistencia de 15 ohmios. Entonces el primer paso es apagar una de las fuentes y dejar la otra encendida. En este caso, por ejemplo, si yo apago la fuente de corriente, me quedará el circuito como está indicado acá. Entonces, como podemos ver, esto se convierte simplemente en una fuente de voltaje que alimenta dos mallas de circuito. Yo puedo utilizar, por ejemplo, análisis de mallas si lo quiero comprobar, ¿no es cierto? También podría hacer un análisis de nodos. Creo que un análisis de nodos podría ser apropiado. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 nodos, incluyendo el nodo tierra, si fuera más fácil. En este caso, pues, en realidad no es lo más efectivo. Yo estoy asignando las corrientes así. Entonces, la corriente IX es correspondiente a la corriente que hay en esta malla. Utilicemos, pues, el concepto o el manejo de corrientes de malla. En este caso, vamos a decir que esta es la corriente I1, que IX es la corriente que circula a través de esta malla. Bueno, entonces simplemente lo que vamos a hacer es un análisis normal, un análisis de mallas. Entonces, basado en esto, simplemente vamos a empezar a analizar el circuito de la siguiente forma. En la malla I1, entonces en la malla I1 podemos plantear de una vez, puedo decir o puedo extraer que la ecuación es la siguiente. Si voy en el sentido de la corriente, recuerden que esto sería entrando, saliendo, aunque la lógica me dice que no es así, ¿verdad? El conocimiento de circuitos me permite inferir que la corriente en realidad está fluyendo en contra a como está indicándose acá. Sin embargo, eso no significa que no se pueda asumir sentidos contrarios. Simplemente cuando uno vaya a resolver las matemáticas nos darán un número negativo para indicar que una corriente no iba en el sentido que uno asumió, sino el opuesto. Entonces en la malla I1 tenemos, por ejemplo, que me encuentro con la resistencia de 5 ohmios, con una corriente I1 que entra y una corriente IX que sale. Luego me encuentro la fuente de 3.5 voltios y que eso es igual a 0, ¿verdad? Entonces, simplemente al resolverse quedaría 5I1 menos 5IX igual a menos 3.5. Recuerden que estoy trabajando unidades del sistema internacional. Entonces esto se puede simplificar más fácil, dividiendo todo entre 5. Esto daría así, dividiendo entre 5 cada uno de los elementos que componen esa ecuación. Y eso nos da nuestra primera ecuación, la primera ecuación de malla. La segunda malla, es la malla IX, podemos tomar entonces, así como está, podemos empezar el recorrido desde acá. Aquí sería más menos, aquí sería más menos, por el sentido en el cual yo voy con la corriente. Y entonces, lo primero que me encuentro es la resistencia de 15 ohmios, atravesada por la corriente IX. Luego me encuentro el positivo de la resistencia de 5 ohmios, donde IX entra y sale I1, porque es una resistencia que se comparte. Ahora, sigo adelante y me encuentro entonces con la resistencia 3 ohmios, donde pasa IX, no solamente IX. Y la resistencia 7 ohmios, también atravesada por IX. Como no hay fuentes de voltaje, llegamos al mismo punto con 0. Entonces acá podemos obtener la siguiente ecuación. Los términos de IX serían 15, 20, 23, 30. Entonces tendríamos 30 IX menos 5 I1, ¿cierto? Y esto nos daría igual a 0. Noten que de aquí yo puedo despejar fácilmente, decir que 30 IX es igual a 5 I1. Puedo pasar a dividir el 5, que haría 30 IX sobre 5 igual a I sub 1. De tal forma que I sub 1 sería igual a 30 dividido en 5, 6 IX. Listo. Tengo mi primera corriente, 6 IX. Entonces, con este resultado, puedo irme a este punto y despejar I1
o sustituir I1 en términos de Ix, es decir, utilizando el resultado que acabo de obtener de que I1 es 6ix, reemplazando aquí en la primera ecuación I sub 1 menos I sub x igual a menos 0.7, sustituyo entonces I1. I1 se convierte en 6ix menos I sub x igual a menos 0.7. Al hacer la operación acá me da 5i sub x igual a menos 0.7. El resultado de ese primer valor me da. Entonces esto dividido en 5 me daría 0.14. Ya tengo un primer valor. Y noten que me dio un signo negativo, lo que quiere decir que en realidad para este circuito la corriente en realidad va en sentido opuesto al que se indicó. ¿Sí? Tenemos acá 0.14 amperios, o lo que es lo mismo, 140 miliamperios, pero fluyendo en sentido opuesto al indicado. Vamos a encerrar esto para que recordemos que estos son los resultados que me interesan. Bueno. Ok. Ese resultado es el que yo obtengo. Muy bien, ahora, volvemos acá. Nuestro circuito base, ¿cierto? El circuito principal, este circuito que tenemos acá, incluye esta fuente de corriente. Entonces yo simplemente lo que hago es, ahora, sustituir la fuente de voltaje que estaba acá, ¿verdad? La voy a sustituir por un cortocircuito que va directamente a tierra, ¿cierto? Esto iría directamente a tierra, pues estoy reemplazando la fuente por un filamento que une los dos puntos donde estaba conectada la fuente. Cuando una resistencia se conecta en paralelo con un cortocircuito, porque esto está en paralelo con un cortocircuito, pues es una resistencia cero. De hecho, la resistencia de una línea continua es 0 ohmios en teoría. Si uno hace el paralelo entre una resistencia de 0 ohmios con una resistencia de cualquier valor, siempre nos va a dar 0. Es decir, esto es como si estuviera conectado a tierra de una vez. Quiere decir que esta resistencia queda por fuera. Es como si no existiera. Bueno, entonces, ahora vamos a resolver el circuito. El circuito tiene algo interesante y es que yo puedo hallar la corriente aplicando el concepto del divisor de corriente. Recordemos en qué consiste. El divisor de corriente requiere que yo tenga una fuente de corriente, como en este caso, que vale 2 amperios, y dos resistencias en paralelo. Entonces, una resistencia es esta rama compuesta por dos resistores en serie de 7 y 3 ohmios, es decir, por la combinación serie de estas dos resistencias. Combinadas en serie, su valor se convierte en 10 ohmios. Tenemos una resistencia de 10 ohmios. Y ahora tenemos otra rama en la cual tengo una resistencia en serie con la combinación paralelo de una resistencia con un corto a tierra. Es decir, como mencioné antes, cuando una resistencia queda en paralelo con un corto o con una línea continua, esa resistencia prácticamente desaparece del circuito. Es decir, es como si se enviara directamente este punto de acá a tierra, y eso es lo que estamos haciendo exactamente, dejando esto por fuera. Por lo tanto, aquí tenemos una resistencia de 15 ohmios. Y yo quiero saber entonces la corriente que viene acá. Recordemos el concepto de divisor de corriente. El divisor de corriente se encuentra de la siguiente forma. Esta es la corriente que se llamó Ix. Entonces, Ix será igual a la otra resistencia dividido entre la suma de las dos resistencias paralelo multiplicado por el valor de la fuente de corriente. Es decir, esto nos daría 10 dividido en 25 por 2. Vamos a hacer la operación. Entonces, 10 por la corriente 2 dividido entre la suma de las resistencias sería 25. Eso nos da 0.8. Hacemos la operación aquí y esto nos da 0.8. Muy bien.
Entonces, 0.8 amperios y en la dirección apropiada. ¿Qué pasó con el anterior resultado? Recordemos el resultado anterior. El resultado anterior fue menos 0,14 y el resultado nuevo es 0,8. Entonces, mi primer resultado, es decir, el resultado que yo obtuve con la fuente de voltaje fue de menos 0,14 amperios, mientras que la corriente que obtuve con la fuente de corriente fue igual a 0.8 amperios. Por lo tanto, por principio de superposición será igual a la suma algebraica de los valores indicados, es decir, el análisis con la fuente de corriente y el análisis con la fuente de voltaje. Entonces eso nos da 0,66 amperios o lo que es lo mismo 660 miliamperios. Bueno, espero que el ejercicio haya sido claro y les sirva como ejemplo para entender cómo se aplica el principio de superposición a la resolución de circuitos de corriente continua.